porque creo que el contexto hace mucho de por qué sucedieron las renuncias. Sin duda. Y el contexto evidentemente muestra que había un país en crisis. Ya todos, y es de conocimiento público además, se habían incendiado los tribunales electorales de 5 departamentos. La ciudad de Santa Cruz estaba bloqueada con un paro que impedía el acceso a suministros básicos, que impedía la movilización de la ciudad. Acciones de resistencia juvenil Cochala violentas en la ciudad de Cochabamba y un asedio permanente a la sede de gobierno. En ese sentido, yo creo que es importante también recalcar que hubieron pedidos de renuncia anteriores incluso al propio 10 de noviembre. No me van a dejar mentir los medios de comunicación, yo recuerdo claramente que la estrategia de solicitud de renuncia de autoridades y acoso sistemático a las mismas empezó a partir del mes de noviembre, en realidad desde el 1 de noviembre. Aquí tengo una nota de prensa muy importante, y es cuando el 4 de noviembre Luis Fernando Camacho pide que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia asuma la presidencia del Estado. Es una nota del periódico Los Tiempos, ¿verdad, Adriana? El periódico Los Tiempos, sí. En esta nota, básicamente lo que dice es, en un cabildo producido en Santa Cruz, el señor Luis Fernando Camacho pide la renuncia de Evo Morales, de toda la línea de sucesión del movimiento al socialismo, donde estaba Álvaro García Linera, estaba yo, estaba Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados. La presión, y que asuma además la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. La presión sistemática continuó. El asedio permanente, y los últimos días ya fueron días tensos donde deriva. El día jueves, si no me equivoco, empieza el amotinamiento policial, jueves 8 de noviembre. El día viernes ya la Plaza Murillo estaba tomada, no podíamos ni siquiera salir de las instalaciones de la Asamblea Legislativa porque habían enfrentamientos todas las noches, y consta en los videos en los medios de comunicación. Todas las noches había un asedio sistemático. Habían ya secuestrado a Patricia Arce, habían quemado la casa de autoridades, habían ejercido una violencia en todo el país, a diferentes actores, dirigentes sociales, autoridades políticas, etc. Ya el día sábado, que yo tenía, incluso sábado 9 de noviembre, yo tenía sesión de Asamblea Legislativa para ver el tema del Defensor del Pueblo, no pude ingresar a la Plaza Murillo, no pude ingresar a la Asamblea Legislativa, porque la Asamblea Legislativa estaba tomada. Ese sábado queman las casas del gobernador de Oruro, del gobernador de Potosí, del alcalde de Potosí, del gobernador de Chuquisaca. El sábado en la noche queman la casa de la hermana de Evo Morales, de Esther Morales. Y el domingo aumenta la presión sistemática, ya, contra dirigentes a los cuales yo recuerdo actualmente Teodoro Mamani, si no me equivoco, secretario general de la UNICA, secuestran a su hijo. Entonces, ese ambiente era el que vivíamos hasta antes de la renuncia de Evo Morales. Y hubo dos hechos absolutamente relevantes que son, primero, la solicitud de renuncia del general Calimán, el comandante de las Fuerzas Armadas. Segundo, que la policía que estaba amotinada en los 9 departamentos también pide la renuncia. Y se produce un momento de tensión en el que ni siquiera dejaban a Evo Morales usar el avión presidencial para trasladarse desde el Alto hacia Cochabamba. Los militares incluso, y recordará usted, no me dejará mentir, los medios de comunicación además lo reflejaron, muestran que empieza a realizarse sobrevuelos a la altura de Chalapat. Y eso eran vuelos que no estaban autorizados por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que en ese momento era Evo Morales como presidente del Estado. Entonces, hasta allí se produce la renuncia. Evo Morales va hacia el trópico de Cochabamba, que ese es su último viaje. Él relata incluso que tuvo allí un acoso sistemático, le ofrecieron a su seguridad, lo sobornaron para que puedan entregar a Evo Morales. Y una ahí desobediencia, Evo Morales, Adriana, entiendo que hay una desobediencia ya en los recorridos y en los aeropuertos y en Cochabamba.
de parte del sí, personal. Sí, pero hay un dato menor, porque hoy día Carlos Mesa decía, Evo Morales coordinó la renuncia de todos los 4 miembros de la línea de sucesión. Y es falso. Víctor Borda renuncia a la 1 de la tarde, víctima del incendio de su propio domicilio y víctima de que a su hermano lo secuestren en Oruro y lo torturen públicamente con vejámenes indecibles. Entonces, eso muestra que había una intención de ruptura de la línea de sucesión constitucional, que no solamente buscaban la renuncia de Evo Morales, y lo dice Luis Fernando Camacho desde el 4 de noviembre, que se vaya toda la línea de sucesión constitucional. Y para que se vaya la línea de sucesión constitucional, secuestraron dirigentes, torturaron sus familiares, les quemaron sus casas, secuestraron y torturaron al hermano del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, cuarto en la línea de sucesión constitucional, y allí es donde Evo Morales dice, para poner fin a esta violencia sistemática de mis hermanos, campesinos, dirigentes, diputados, autoridades locales, presento mi renuncia como presidente del Estado. Eso sucedió a las 5 de la tarde y tengo incluso conmigo algunas imágenes que no me van a dejar mentir en los horarios y quizás usted con tantas entrevistas ha realizado una mejor cronología. Aproximadamente a las 5 de la tarde renuncia Evo Morales, públicamente en la televisión. Desde Chimoré. Desde Chimoré. En ese momento yo me encuentro mirando la televisión, haciendo un seguimiento, y efectivamente me encuentro con el video. ¿En La Paz, Adriana? ¿Usted estaba en La Paz? Sí, yo me encontraba en la ciudad de La Paz. Que después voy a mostrarle, he pedido a producción si pueden después acompañarme con un video, pero en ese momento yo estaba viendo la televisión y efectivamente vi cuando el señor Carlos Mesa dice públicamente, y no lo dice en cualquier espacio, Carlos Mesa dice públicamente, al frente de la Plaza Murillo, al frente de la Asamblea Legislativa, se apuesta en las puertas de la Asamblea Legislativa y dice públicamente, nadie del MAS debe acompañar la sucesión constitucional. Y eso lo tenemos también aquí en el registro de archivos. ¿Tenemos el video? ¿Lo quiere compartir, Adriana? Una sucesión constitucional. ¿Qué dice la Constitución? A la renuncia del presidente y el vicepresidente queda el presidente del Senado o la presidenta del Senado, presidente de diputados o presidente de diputados. Nosotros sabemos y creemos que nadie que sea militante del MAS puede continuar este proceso político. Adriana, seguimos. Era el video que quería compartir, ¿verdad? Sí. Bueno, yo me encontraba en ese momento viendo y evidentemente, Claudia, yo recibí amenazas sobre mi familia, eso no lo voy a negar. Amenazas que incluso están en las notas de prensa, aquí me acompaña una nota de prensa del Deber, en la que dice claramente, las casas de 2 autoridades del MAS están bajo vigilia vecinal. Otra vez, por favor, hemos tenido un problemita de audio, ¿puede volver a leer el titular? Dice, casas de 2 autoridades del MAS están bajo vigilia vecinal. De acuerdo. Y dice, vecinos del barrio Palermo se apostaron fuera de los domicilios de Carlos Romero y del padre de Adriana Salvatierra. Yo tenía en ese momento, efectivamente, gente fuera del domicilio de mi padre. Y además, ya yo había incluso mencionado en muchos medios de comunicación que mi madre, me enviaban videos de mi madre saliendo de la casa, me amenazaban constantemente con mi familia. Y en ese momento me comunico con Álvaro García y a través de Álvaro García también con Evo Morales. Nos comunicamos telefónicamente. Ya ellos habían renunciado y estamos hablando entre las 5 de la tarde y las 6 de la tarde, 6:15, si no me equivoco. Y al hablar con Evo Morales y con Álvaro García, por supuesto, hicimos una evaluación. Y dijimos, ellos me transmitieron además que en las Fuerzas Armadas no aceptaban
la sucesión constitucional. Ellos me manifestaron que diferentes fuerzas políticas ya públicamente se habían manifestado, incluso Luis Fernando Camacho hablaba de que renuncien todos los asambleístas, que renuncien todos los funcionarios del órgano electoral, que renuncien todos los funcionarios del órgano judicial, y dar paso a un gobierno cívico de notables, un gobierno cívico-militar. Entonces fue que, además me preguntaron, bueno, cómo estaba en ese momento mi familia, les conté las situaciones y me dijeron, efectivamente, no existen condiciones para que pueda darse la sucesión constitucional. Telefónicamente, Adriana, esto telefónicamente, ellos en Cochabamba y usted en La Paz, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y esto se da telefónicamente, al final de la tarde del domingo 10, ¿estoy bien? Sí. Y el señor Carlos Mesa estaba al frente de la Asamblea Legislativa apostado, evitando ingresar a cualquier parlamentario del Movimiento al Socialismo. Eso estaba claro. Entonces, haciendo esta evaluación, llegando a estas conclusiones, dijimos, bueno, es imposible que se pueda dar paso a una sucesión constitucional. Y por un razonamiento muy claro, Claudia, y es que si Evo Morales renuncia y Álvaro García Linera renuncian para que cese la violencia y las Fuerzas Armadas manifiestan que incluso con la sucesión constitucional o incluso a través mío no va a cesar la violencia, mi salida, mi participación en la sucesión no era una solución al conflicto. Entonces, de forma conjunta, efectivamente, y lo he manifestado en un video que circula en las redes sociales, definimos que presente mi renuncia verbal en los medios de comunicación. Eso fue alrededor de las 6:15 de la tarde. ¿Qué es lo llamativo de todo esto? Que inmediatamente llamo a un medio de comunicación y digo, presento mi renuncia a la presidencia de la Cámara de Senadores, nunca había renunciado en ese momento a mi curul. Inmediatamente, a la media hora de que yo había renunciado, habla Yanine Áñez en el mismo medio de comunicación. Se conecta Yanine Áñez a las 18:45. ¿Qué medio es, Adriana? ¿Qué medio de comunicación es? En Unitel. En Unitel. Incluso también creo que nos pueden acompañar las imágenes al respecto. ¿Qué es lo que dice Yanine Áñez en esa entrevista? Yanine Áñez dice, todos esperábamos que renuncie Evo Morales, al fin pasó, todos esperábamos este momento, renunció Adriana Salvatierra, me corresponde la presidencia del Estado. Vamos a este segundo video, Adriana, por favor. Renuncia Adriana Salvatierra, renuncia el primer vicepresidente. ¿Le corresponde a usted la presidencia del Estado? Es correcto porque esa sería la sucesión constitucional, así lo establece la sucesión constitucional, en vista también de que el presidente de la Cámara de Diputados también ha renunciado. Y en ese sentido, como le decía, tendría que convocarse a una asamblea para poner en consideración la renuncia de los primeros mandatarios, y yo espero de que nosotros tengamos quórum, el quórum que necesitamos, porque el país sabe de que el movimiento al socialismo tiene 2/3 en la asamblea. ¿Cuáles son los procedimientos legislativos para que usted pueda llegar a ese momento? Bueno, primero tengo que convocar para consideración de la asamblea la renuncia. Y en ese sentido es que viene la sucesión constitucional. Así lo establece la propia Constitución. ¿Para cuándo usted podría convocar entonces a la sesión de la asamblea? ¿En cuánto tiempo, en cuántas horas usted puede convocar a la sesión de la asamblea? Son horas cruciales para el país. Lo hubiera hecho. Sin embargo, voy a tener que esperar hasta el día de mañana porque los vuelos a la ciudad de Trinidad son tremendamente irregulares y ahora yo estoy en mi región. Entonces, lo más pronto posible, yo ahí está el video, no hubo quórum y no hubo consideración en ese momento de las renuncias. Adriana, eso era.
Sí. Yo remarco en este video lo siguiente. Primero, es muy extraño que yo presento la renuncia a la presidencia de la Cámara de Senadores a las 6:15. Explico además en mi entrevista y digo, mi renuncia debe dar paso a una sesión de la Cámara de Senadores en la que se defina quién va a ser el nuevo presidente de la Cámara de Senadores. Con eso se debe dar paso a una sesión de Asamblea Legislativa, porque todos sabemos que ese es el espacio en el cual se tiene que decidir. Extrañamente, a la media hora, Yanine Áñez dice, bueno, me corresponde la presidencia del Estado. Pero hay un dato. Hace poco, la Conferencia Episcopal presenta una memoria de las reuniones. Yanine Áñez también lo ratifica. Ella dice que antes de hacer este anuncio, se comunica telefónicamente con ella Ricardo Paz. Y Ricardo Paz le dice, bueno, señora Yanine Áñez, ¿usted quiere ser la presidenta? Y Yanine Áñez dice, si es para el servir al país, aquí estoy. ¿Qué es lo que yo resalto de eso? Que ahora conocemos que un conjunto de actores políticos y la Iglesia Católica, que se autodefine como mediadora de un conflicto, estaban reunidos con anterioridad y deciden proponerle la presidencia del Estado a Yanine Áñez. Y en esas reuniones no participó nadie del movimiento al socialismo. Entonces yo vuelvo a lo siguiente. ¿A cuántas reuniones entonces participa Adriana Salvatierra en la Universidad Católica? Si quiere, proseguimos con esto, pero sí. termino con la siguiente aclaración. ¿Qué es lo que tenía que haber sucedido? Tenía que haberse convocado a una sesión de la Cámara de Senadores, por supuesto, porque el artículo 169 es claro. La línea de sucesión es presidente, vicepresidente, presidente de la Cámara de Senadores, presidente de la Cámara de Diputados. Pero ¿qué era lo que tenía que suceder? El artículo 161 de la Constitución dice, las cámaras se reunirán en asamblea legislativa para ejercer la función de recibir el juramento de la presidenta y el presidente del Estado y de admitir o negar la renuncia del presidente o vicepresidente del Estado. Estos son dos atribuciones de la Asamblea Legislativa muy importantes que la señora Yanine Áñez confiesa el 10 de noviembre que tenían que haber sucedido. Con este video probamos que ella sabía lo que tenía que hacer. Ella sabía, porque además fue durante 10 años senadora, sabía que tenía que convocar una sesión de Asamblea Legislativa. Sabía que la presidencia del Estado debía definirse en la Asamblea Legislativa. Sabía que una sesión es válida solo cuando está la mayoría de sus miembros. Paso a terminar este día, Claudia. Bueno, Yanine Áñez realiza esa declaración e inmediatamente, alrededor de eso fue a las 18:45, alrededor de las 7:20, me llama una familiar mío, una sobrina, y me dice, Adriana, en Unitel están ejecutando un orden de aprehensión en tu contra. Y yo, ¿pero cómo? O sea, no, ¿cómo va a haber un orden de aprehensión si yo no tengo ni siquiera una sola denuncia de nada? Porque no tengo hasta el día de hoy un solo proceso penal. Y me dice, no, están los policías, están mostrando en Unitel en este momento que hay policías esperándote en el aeropuerto para ejecutar una orden de aprehensión. ¿Tiene y el video? Ese video también lo tenemos. Sí, ¿Lo podemos ver? Estamos en el aeropuerto internacional de Virubiru. Se tenía la información de que a las 5 de la tarde tendría que haber llegado la presidenta o expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, así también Gabriela Montaño. Sin embargo, son las 7 y un poco más y hasta esta hora no ha llegado. Hemos tratado de investigar a través de las aerolíneas de
que funcionan en este aeropuerto. Sin embargo, nos ha informado de que no están registradas en los vuelos. En este lugar del aeropuerto Viru se ha podido observar gran cantidad de efectivos policiales. Hay policías policías de inteligencia, también policías de la FELCC, que están en los diferentes puntos de salidas en este lugar. También tenemos la información de que el presidente del Comité Pro Santa Cruz estará llegando en minutos nada más hasta el departamento de Santa Cruz para así estar presente en el cabildo y concentración que se está desarrollando en el Cristo. En el caso del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, participar del cabildo en el Cristo, y en el caso de la señora Gabriela Montaño y Adriana Salvatierra, que lleguen a Santa Cruz, tomando en cuenta de que en este lugar hay efectivos policiales quienes están para ejecutar una orden de aprehensión contra ellas dos. ¿Le estarían esperando los policías entonces? Sí. Y fue muy extraño porque yo, de verdad que hasta ese momento yo no tenía una sola denuncia en mi contra para nada. Sin embargo, eso muestra que ellos buscaban aprenderme para inviabilizar cualquier sucesión constitucional posible, incluso después de mi renuncia. En ese momento yo decidí, y estaban allí ya un conjunto de compañeros, porque cuando yo llegué ya estaban varios ministros en la residencia de la Embajada de México, y decidí ir a la Embajada de México. Y me resguardé allí la noche del 10 de noviembre. Hasta allí yo no participé en ninguna reunión con la Universidad Católica, con la Iglesia Conferencia Episcopal, con nadie, nada. Según la información que tenemos, nada más para completar esta cronología, ese 10 a las 18 horas, la Iglesia Católica, Unión Europea, representantes de CONADE, partidos de oposición, entre ellos Carlos Mesa, se reúnen en la Universidad Católica de La Paz y, por lo que acaba de confirmar, no había presencia de ningún representante del MAS. No, y es más, ellos relatan en la página 9 de sus propias memorias que dice... Bueno, en ese momento dice... Aquí está hablando del documento de la Conferencia Episcopal. De la Conferencia Episcopal. Aquí lo tengo en mis manos completo. Aquí está. El documento de la Conferencia Episcopal dice en la página 9, finalmente fue posible realizar una primera reunión al finalizar la tarde del día 10 de noviembre en una sala cedida por la Universidad Católica. Esta no es la primera reunión en la que participaba. La Iglesia dice que antes tuvo una reunión con otros actores. Pero bueno, dicen, en una sala cedida por la Universidad Católica, fue difícil desplazarse por las barricadas, estuvieron presentes en ese momento la Conferencia Episcopal, un cuerpo diplomático, los comités cívicos, por los comités cívicos Jorge Justiniano, por el CONADE Waldo Albarracín y por parte de Comunidad Ciudadana Ricardo Paz. El diálogo se centró en la ruptura del orden constitucional, la renuncia del presidente, de toda la línea de sucesión, y todos coinciden con que cualquier solución debería ser en el marco de la Constitución. Hasta allí, en la Cámara de Senadores, dice, después analizó la posibilidad de que el presidente de la Cámara de Senadores asumiera la presidencia del Estado mientras se llamaban nuevas elecciones, y el cargo se encontraba en Yanine Áñez. Y dice, ellos además se atribuyen una facultad interpretativa pasándose por encima del Tribunal Constitucional. Ellos interpretan la Constitución en esa reunión y dicen, Áñez era la segunda vicepresidenta, no había presentado su renuncia y por tanto le correspondía, en mérito al reglamento, reemplazar al presidente saliente y al primer vicepresidente que también había renunciado. En conclusión, dicen ellos, Áñez se hallaba jurídicamente habilitada para ocupar inmediatamente el cargo del Senado. Desde la sala de reuniones, ante todos y a petición de los presentes, Ricardo Paz tomó contacto con Yanine Áñez por vía telefónica y a micrófono abierto le preguntó si ella estaba dispuesta a asumir la presidencia del Estado. A mí me resulta muy extraño, pero de verdad muy extraño, que presente su renuncia Evo Morales a las 5 de la tarde. Que a las 6 de la tarde Carlos Mesa se apueste en las puertas de la Asamblea Legislativa a decir que ningún parlamentario del movimiento al socialismo podía ser parte de la línea de sucesión constitucional. A presionar para que nadie del MAS asuma. Hecho que era absolutamente ilegal. Yo presento mi renuncia a las 6:15 y en menos de 15 minutos o en menos de media hora ya definieron
en la Universidad Católica, de acuerdo a este documento, que sea Yanine Áñez. Y a las 18:45, a las 6:45, Yanine Áñez se proclama presidenta en Unitel. Y este no es un hecho menor, porque creo que es una de las consultas que debe dejarse abierta para la historia. Vamos al 11, bueno, finalmente lo que sucedió. Intentaban ejecutar una orden de aprehensión en mi contra, me resguardo en la Embajada de México. Y ¿cuánto tiempo se queda Adriana Salvatierra en la Embajada de México y por qué no se queda más tiempo? Mira, yo en realidad estuve el día 10 en la noche, el día 11, todo el día, y el día 12 decidí salir porque habían ya comentarios de que iban a ir a la Embajada de México a tomar la Embajada de México y a sacar a todas las personas que estábamos allí. ¿Qué fue lo que después pasó? Un grupo de personas, ustedes recordarán que estuvieron más de 4 meses, si no me equivoco, afuera de la Embajada de México, apostando para que nadie de los que se había quedado allí salga. Y eso fue de conocimiento público. Entonces, ya habían esos rumores, consideramos que fue un lugar que ya no era seguro para nosotros y decidimos algunos retirarnos de allí. Yo recuerdo que yo me salí de allí el día 12. ¿Con quién? ¿O con quiénes estaba? ¿Quiénes decidieron también salir? Si tienen... no recuerdo. Sé que también ese día se había salido Valeria Silva. No recuerdo quién más. No sé, creo que Susana estuvo un rato más o se habrá salido el mismo día. No recuerdo, la verdad. Le mentiría. Pero lo que sí yo puedo asegurar es que yo me salí el mismo día 12 porque ya habían fuertes rumores de que iban a tratar de tomar las instalaciones de la embajada, porque medios de comunicación publicaron que nosotros estábamos allí. Medios de comunicación salieron a decir abiertamente, fueron a refugiarse en la Embajada de México esta lista de personas, lo que provocó que grupos de personas vayan a la Embajada de México a hostigarnos. Entonces, ya noticiados nosotros de eso, nos retiramos. Y bueno, voy a añadir algo porque también tenemos información de la propia Embajada de México, y es que en su momento se había dado la lista a Cancillería, ya en el gobierno de Áñez se dio la lista de personas y la Cancillería o el gobierno de Yanine Áñez da a conocer a los medios algo que en principio no se puede, según ciertas normas diplomáticas, nos dice nuestra fuente, ¿no? Sí, sí. O sea, yo creo que ahí lo más importante es resaltar eso. O sea, incluso Página 7 publicó una nota de prensa. Yo no sé, me imagino que si esa información era de carácter reservado, además, deberían existir cuidados de los propios medios de comunicación. ¿Y cuando sale, dónde va? ¿Qué hace después de salir de la Embajada de México? No, yo en ese momento vivía cerca de la zona de Sopocachi, alquilaba cerca de la zona de Sopocachi y decidí volver allí mismo. Yo no tengo familiares en la ciudad de La Paz. ¿Sola? ¿Estaba sola en un departamento en Sopocachi? No, yo en ese momento vivía con alguien con quien tenía una relación y volví a ese lugar donde arrendábamos. ¿Y después? Bueno, vuelvo al día 11, que creo que es importante relatar. En la mañana, quien se comunica conmigo es el monseñor Scarpellini. Y me dice, estamos intentando abrir un espacio de diálogo, abocados a la... ¿Estamos en qué fecha? Perdón, Adriana. El día 11. Ya estamos en el 11. El día 10, mi jornada termina conmigo refugiándome en la embajada por este intento de aprehensión que intentó realizar la policía conmigo. El día 11, en la mañana, empieza a llamarme el monseñor Scarpellini. Y el monseñor Scarpellini me dice, es necesario abrir un camino
de diálogo, es necesario que encontremos una salida a todo este conflicto. Y en ese momento nosotros no teníamos ¿Qué hora posibilidades. más o menos? Hago la pregunta, Adriana Salvatierra, porque a las 12 tengo, dentro de lo que estamos recopilando como información, a las 12 llega Yanine Áñez a La Paz en un vuelo de Amazonas. Y ahí es donde, según su propia declaración, le espera un militar que le dice que tiene instrucciones de llevarla en helicóptero al colegio militar. Esto sucede a las 12. 12:30 se está reuniendo con Luis Fernando Camacho. Por eso le pregunto la hora de lo que usted recibió como llamada. A ver, lo extraño aquí es que mientras nuestros parlamentarios del Movimiento al Socialismo estaban siendo acosados, sus domicilios cercados, Yanine Áñez contaba con amplia custodia policial y militar. Y no sabemos por qué. Era bastante extraño que ella ya se movía, incluso se manejaba en la cápsula presidencial, y ese fue uno de los comentarios que posteriormente realizamos. Pero bueno, yo le mentiría si le dijera una hora precisa, pero recuerdo que en el transcurso de la mañana se comunica conmigo, como le decía el monseñor Escagelini. Sí, le preguntaba la hora, más o menos, era antes de las 12. Alrededor de las 10 de la mañana, de las 11. Y me dice, bueno, es necesario tender puentes de diálogo, es necesario que existan acercamientos, vamos a convocar a las fuerzas políticas del país, es un espacio que es necesario construir. Y al principio nosotros le dijimos, no creemos que sea en este momento el espacio correcto. Y nuevamente insisten. Él dice, bueno, es necesario que se construyan espacios de diálogo, etc. En ese momento nos enteramos que, a los minutos nos habíamos enterado que estaban impidiendo el ingreso del avión de Evo Morales, o sea, el avión del Estado mexicano que venía a llevar a Evo Morales hacia el Estado mexicano, que venía a trasladar a Evo Morales. Y yo le comunico esto, le digo, mire, nosotros estamos con este conflicto. Evo Morales no puede salir del país. No existe en este momento, no están autorizando el ingreso del avión del Estado mexicano. El avión del Estado mexicano incluso tuvo que estar horas en Perú esperando poder ingresar hasta Bolivia. Y él en ese momento me dice, este es el espacio donde tenemos que hablar esas cosas. Este es el espacio donde se tienen que brindar garantías. Porque yo le decía, no hay garantías para los parlamentarios. No hay garantías para que ellos puedan llegar a la ciudad de La Paz. Están todos sistemáticamente siendo acosados. Y entonces él me dice, abramos la posibilidad en esta reunión de que se toque ese tema como una de las garantías. Entonces, quienes estaban en la embajada, los ministros que estaban en la embajada, les consulté este tema y por supuesto también cuando hablamos con ellos nos dijeron, bueno, hay que priorizar. Hay que abrir la posibilidad de que Evo Morales pueda salir del país. Porque había en ese momento riesgos para la vida de Evo Morales. No nos olvidemos que incluso el 10 había un policía que públicamente manifestó que había una orden de aprehensión en su contra. Incluso Luis Fernando Camacho salió en su cuenta de Twitter a decir hay una orden de aprehensión contra Evo Morales, etc. Entonces, en ese momento se decide que se pueda asistir y me envían a mí como delegada y me acompaña en ese momento también Teresa Morales. Hago una pequeña pausita solo para recordar, estuvo acá Teresa Morales y dijo que no podía permitir que Adriana Salvatierra vaya sola a esta reunión y que por eso va con Adriana Salvatierra porque nadie más quería acompañarla. Adriana, seguimos, por favor. Sí. Bueno, como le decía, entonces se decide que asista a la reunión y esa reunión, en realidad nosotros no sabíamos que ellos ya estaban reuniéndose con anterioridad. Nadie nos comunicó que ellos venían reuniéndose con anterioridad. O sea, a nosotros nos plantearon que en ese momento iniciaba la construcción de un espacio de diálogo. Y en ese momento, la verdad que lo único, y en eso coinciden todos, coincide Tuto, coincide Samuel, coincide Carlos Mesa, coincide la propia Iglesia Católica aquí en su documento, que dice, el día 11
Adriana Salvatierra no pidió otra cosa más que no sea que para instalar una mesa de diálogo cesen las condiciones de persecución, por supuesto contra los parlamentarios que existían y contra dirigentes de movimientos sociales, y que pueda salir el avión de Evo Morales. En ese momento, extrañamente, Jorge Quiroga llama al comandante de la Fuerza Aérea, al general Terceros. Y yo decía, pero ¿por qué tanta familiaridad? Llama y dice, general, solicitamos que pueda salir el avión de Evo Morales con los acompañantes que él desee. Y cuelga, y después dice, bueno, ya están hechas las gestiones para que pueda salir el avión de Evo Morales. Yo le dije, no, o sea, nosotros no vamos a conversar absolutamente nada porque tenemos que reunirnos con nuestra bancada, tenemos que esperar que salga el avión de Evo Morales, hay cosas que nosotros tenemos que consultar. Y en eso fuimos todo el tiempo claras, incluso el propio documento de ellos reconoce que, y aquí lo dice literalmente lo voy a leer, el único orden del día que se permitió por parte de las representantes del MAS fue garantizar la salida de Evo Morales con seguridad y sin peligro de su vida a México. O sea que nosotros en ese momento no nos plantearon absolutamente nada de la sucesión constitucional, nos dijeron que era necesario construir salidas pacíficas al conflicto, ver cómo podemos dar una salida a este conflicto del país, cómo podemos arreglar las cosas, pero nosotros dijimos, bueno, primero necesitamos que este conjunto de características suceda. Una de ellas era, por supuesto, que Evo Morales logre salir del país, que los asambleístas logren llegar a la Ciudad de La Paz porque no habían garantías para ellos. Y eso después lo voy a leer también en los documentos que lo citan los propios parlamentarios de oposición. Ellos dicen, se les sugirió adelantar otros puntos dado el grado de violencia en las calles, pero no lo permitieron. Exigieron que se asegurara la salida del presidente y que después se continuaría la reunión. Entonces, ese día 11, nosotros nos retiramos de la reunión y dijimos, bueno, mientras no estén dadas las condiciones, no podemos instalar nada. Y esa fue la verdad, o sea, en eso estamos ambos de acuerdo. El día 12, que es llamativo, bueno, termina el día 12, finalmente logran que el avión de México ingrese para resguardar a Evo Morales, sale Evo Morales del país, sale con Gabriela Montaño, sale con Álvaro García, incluso hubo un conflicto allí porque, si no me equivoco, Perú cerró el uso del espacio aéreo, Ecuador cerró el uso del espacio aéreo y el avión tuvo que atravesar por Paraguay y de ahí hacer una ruta buscando otras escalas hacia México. Es algo que han confirmado allí también representantes diplomáticos de México, lo han confirmado también acá. Sí, sí, sí. Entonces, el 11 terminó así. O sea, nadie podría intentar cambiar la historia. El día 12, nuevamente nos convocan a reunión y nos dicen, bueno, ya salió Evo Morales del país. ¿Quién hace esta convocatoria? ¿Quién convoca el 12? Nuevamente la Iglesia Católica. ¿Scarpellini? Y venía a buscarnos el auto de la Unión Europea para que nosotros participemos en los diálogos. Nuevamente nos dicen, bueno, ya Evo Morales salió del país, reinstalemos la mesa. Nosotros le dijimos, pero oigan, esperen que lleguemos, porque nosotros tenemos que esperar que la bancada se reúna, tenemos que comunicarnos con él, ver qué tiene. ¿Esta reunión del 12, en qué momento del día es, Adriana? Es por la mañana. Pero hay algo, perdón, no quiero terminar el 11 sin resaltar algo que es muy importante. El 11, la reunión fue en la tarde, como les estaba diciendo. Lo que nadie nos dijo, y por eso creo que es importante también remarcar esto, el 11 nadie habló de sucesión, de nada. O sea, nos dijeron, esta reunión es para instalar una solución a este conflicto. Nosotros dijimos, bueno, no se puede hablar nada mientras no haya condiciones. Lo extraño fue que el 11, y aquí tengo el documento,
A las 3:30 de la tarde, extraen la medalla presidencial del Banco Central. Dice, a través del presente informo que el ayudante militar de Casa Militar, Rolando Gallardo Puerta, es designado como responsable para realizar el recojo de la joya presidencial. ¿Por qué recogen la joya presidencial el día 11 si no se habló de absolutamente nada sobre Yanine la Áñez sucesión? a estas alturas ya había llegado a La Paz, reitero, en el vuelo de Amazonas, y del aeropuerto se va en helicóptero, la buscan militares, se va al colegio militar y tiene ya reuniones con Fernando Camacho, Luis Fernando Camacho, Marco Pumari en el Hotel Casagrande. Eso es. Sí. Bueno, como habíamos haciendo una rememoración, entonces el día 10 ellos habían decidido que Yanine Áñez debía ser la presidenta del Estado, que Yanine Áñez interpretaba la sucesión constitucional. Ellos lo decidieron sin presencia de nadie del movimiento al socialismo. El 11 nos convocan a la reunión, ellos mismos dicen que no hablamos nada, ningún otro punto que no sea brindar las condiciones a los parlamentarios para que puedan acceder a la ciudad de La Paz y a Evo Morales para que pueda salir del país. Aquí, Adriana, a esta reunión está Adriana Salvatierra, Susana Rivero. El 11 estaba yo con Teresa Morales, el 12 sí. Me acompaña Susana Rivero. Susana. Sí. Entonces, el 11 retiran. También armando un poco esto, se dice que se había convocado también a Susana Rivero para terminar de ver cuál era el mecanismo y que por eso también convocan a Óscar Ortiz a esta reunión en la Católica. Sí, porque cuando el 11, la verdad que fue la primera reunión, o sea, yo me encontré con todos allí, eran todos representantes, todos varones, representantes de partidos políticos, la Iglesia Católica, representantes de delegaciones internacionales, pero yo en ese momento conocí cómo era el cuadro. Yo no sabía que ellos se estaban reuniendo con anterioridad, yo no sabía que habían planteado que Yanine Áñez tenía que asumir, vi el 11 en las noticias, y el 12 arranca la reunión diciéndonos, bueno, queremos ver cómo solucionar este conflicto. Y nos proponen que Yanine Áñez, a través de Yanine Áñez, sea la sucesión constitucional. Quien dirigía esta reunión era, según lo que cuenta Teresa Morales, Scarpellini, y cuenta que en algún momento que quiere intervenir Adriana, Scarpellini le dice que es él quien dirige la reunión y es a él a quien hay que pedirle la palabra. ¿Es eso cierto? Sí, él bueno, teníamos algunas diferencias allí con el monseñor Scarpellini. Nosotros expresamos inmediatamente que no estábamos de acuerdo con que Yanine Áñez sea la presidenta del Estado, porque el reglamento es claro, el reglamento de la Cámara de Senadores establece claramente que la presidencia del Senado y por tanto la presidencia del Estado correspondía al movimiento del socialismo. ¿Hicieron un trabajo de revisión de documentos, de reglamentos? ¿Se trabajó sobre estos textos? Allí lo que nos plantearon fue, ¿y cómo tiene que ser una sucesión constitucional? Y en ese momento yo manifesté, o sea, y puse el ejemplo, cuando renunció Gringo González a la presidencia de la Cámara de Senadores, no lo sucedió inmediatamente la vicepresidenta Linet Guzmán. Lo que sucedió fue que se realizó una sesión de la Cámara de Senadores y la Cámara de Senadores, el Pleno, realiza una votación de carácter nominal para definir quién va a ser el nuevo presidente de la Cámara. Eso es lo que tenía que suceder. Y cuando me preguntaron, expliqué aquello. No existía en la posibilidad de que haya una línea de sucesión constitucional bajo la interpretación del reglamento de funcionamiento de la Cámara de Senadores. Eso no dice la Constitución. Esa fue una interpretación que se erogaron quienes forzaron la presidencia de Yanine Áñez de forma violenta y lo hicieron sin el movimiento social.
Y en ese momento ellos dicen, planteamos que sea Yanine Áñez, nosotros nos opusimos. Y ellos insistentemente... ¿Quién plantea que sea Yanine Áñez? ¿Todos? Sí, unánimemente. Porque aquí yo quiero desmentir algo. A mí nadie me propuso en la Universidad Católica. Es también los actores del diálogo, Iglesia Católica, Unión Europea. La Iglesia Católica presenciaba, pero si la Iglesia Católica estuvo el 10 de noviembre cuando decidieron que sea Yanine Áñez. Pero cuando propusieron a Yanine Áñez también, es decir, tanto mediadores, porque lo que se dice acá que el papel de la Iglesia y la Unión Europea era de diálogo, de pacificación. Entonces, cuando se propone este nombre, estaban de acuerdo Iglesia Católica, Unión Europea, representantes de la oposición o de CONADE. Ellos estaban de acuerdo con plantear una línea de solución. Todos estaban de acuerdo, menos las dos representantes del MAS. Y ellos lo dicen en este documento. Dicen, esas propuestas fueron cuestionadas por ser inconstitucionales. Dice, cuando nosotros propusimos que sea elegido entre los asambleístas del MAS, esas propuestas, dicen ellos, fueron inconstitucionales. Y se recordó a los participantes de las reuniones que esas reuniones no eran para tomar decisiones. Lo dicen ellos mismos en su documento. Ellos mismos dicen que esa reunión no era para tomar decisiones. Porque claro, la decisión la habían tomado el 10 de noviembre. Pero también se dice que les habían preguntado si estaban dispuestas a asumir y que ambas afirman que no porque sus vidas corrían peligro, ¿es cierto? Eso es falso, Claudia. Pero yo además le pregunto, con la mayor honestidad, Carlos Mesa pidió que nadie del MAS asuma en la Plaza Murillo, frente a la Asamblea Legislativa. ¿Carlos Mesa cambió de opinión en la reunión de la Católica? No cambió de opinión. Luis Fernando Camacho planteó que renuncie todos los parlamentarios. Luis Fernando Camacho planteó que no exista línea de sucesión constitucional. Jorge Justiniano, que estaba en representación de Camacho, ¿acaso iba a contradecir a Camacho? No le iba a contradecir. ¿Quién me iba a ofrecer la presidencia? ¿Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina? Nadie. Por el contrario, lo que sí me preguntaban constantemente era si yo iba a presentar mi carta de renuncia. Y yo no presenté nunca mi carta de renuncia. Mi carta de renuncia nunca la presenté de forma escrita. ¿Recuerda quién le preguntó eso? Carlos Mesa me preguntó si yo había presentado mi carta de renuncia. Pero yo creo que es importante también, a la luz de la verdad, decir que ellos nunca me dijeron, usted desea ser la presidenta. Nunca sucedió eso. Y Susana Rivero, que no había renunciado, nadie le dijo, usted cree que toda la oposición boliviana se va a reunir para decir, Susana Rivero, queremos que usted sea presidenta. Eso es imposible. Ellos ya habían decidido el 10 de noviembre que la presidenta tenía que ser Yanine Áñez. Y lo que querían con nosotras allí era que nosotros viabilicemos que sea Yanine Áñez. Ellos ya habían decidido el 10. El 11 retiran la medalla presidencial y nos insisten con la reunión del 12. Y nos insistían constantemente en que la única línea de sucesión constitucional era Yanine. Y además aquí el documento dice claro, porque además sale la Iglesia Católica, bueno, no la Iglesia Católica, el documento de la Conferencia Episcopal sale a decir, dice, las representantes del MAS aseguraron la participación de la bancada en la sesión de Yanine Áñez, en la cual dijeron que iban a reconocer a Yanine Áñez como presidenta del Senado y en consecuencia presidenta del Estado. Incluso, dijeron que una de las cámaras la iba a presidir el MAS y otra la oposición. Nosotros no podemos hablar por nuestra bancada. Susana Rivero, en entrevista acá, dice que había manifestado que iban a consultar a las bancadas y que no podían ustedes decidir ahí porque ustedes dos eran dos representantes, pero no podían decidir, y que es en ese momento, al salir en esa reunión, que Samuel Doria Medina le dice, entonces apúrense en consultar porque si no tenemos un plan B. ¿Es cierto? Pero claro, Claudia. Porque mire, aquí está el documento de la Iglesia Católica. Aquí está diciendo que nosotros supuestamente dijimos que íbamos a participar de la sesión, que íbamos a invitar a la bancada,
íbamos a aceptar a Yanine Áñez, y después, aquí dice, incluso que la presidencia sería una para el MAS y otra para la oposición. Y dice, aunque en todo momento las representantes del MAS aseguraban que tenían que consultar al expresidente Morales y a la bancada. Eso lo dice el propio documento de la Católica, yo no me estoy inventando. Ellos están diciendo que nosotros todo el tiempo, les decíamos, esa es la propuesta de ustedes, nosotros tenemos que consultar. Y insistían en que nosotras decidamos, insistían en que nosotros hablemos de procedimientos, pero es que nosotras no podíamos decidir. Y lo hemos manifestado en múltiples ocasiones. El momento concluyente de la reunión es este. Ellas dicen que tienen que consultar a la bancada del movimiento al socialismo y a Evo Morales, que estaba, al expresidente Morales. Pero además de eso, nosotros nos enteramos, porque ellos dicen, cuando nos sugieren, nos dicen, bueno, proponemos que sea Yanine Áñez, me dice, ¿qué piensan ustedes? Y yo le digo, pero oiga, ¿qué me preguntan? Si Yanine Áñez ya se mueve en la cápsula presidencial. Yanine Áñez ya está usando los vehículos presidenciales. Teresa Morales, no sabíamos nosotros afirma que ya habían extraído la joya presidencial. Teresa Morales afirma que es Carlos Mesa que le hace esta pregunta a usted. Usted le responde cabalmente eso. Si esto es cierto. Y dos, ¿cómo sabía usted que Yanine Áñez ya se transportaba en cápsula presidencial? Porque salió en Unitel. Porque cuando ella llega el 11 da una conferencia de prensa y el ingreso de la Asamblea Legislativa se ven vehículos que eran precisamente de presidencia y se ve el resguardo policial a sus costados. Lo que nosotros no sabíamos es que ya habían sacado la medalla presidencial del Banco Central, que eso no es una joya que yo saco de un mueble, eso es un trámite administrativo. ¿Quién autorizó ese trámite administrativo? Entonces, cuando vieron ellos que la verdad nosotras no podíamos ni asegurarle la presencia de la bancada del movimiento del socialismo, porque los parlamentarios no podían ingresar a la asamblea, o sea, de hecho múltiples parlamentarios dijeron no nos dejaban entrar. Creo que incluso aquí en este medio de comunicación se entrevistó posteriormente a quien fue la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, quien dijo no me dejaban ingresar, había una valla de seguridad de personas que no nos dejaban ingresar, luego de policías y luego de militares. Habían tanques en las calles. Tenemos ese video, lo podemos ver. Sí, instrucción de comandante doctor. Entrar a la asamblea, sin mi fuente laboral. Has denunciado. No a mi curul. No, has denunciado. Ni a la presidencia. Y se quiere que me den No hay denuncia. ¿De quién? Nosotros no hemos... No se queme la vida. Cuidado que vaya presa. No hay renuncia. Ella no ha renunciado. Muéstrame su renuncia, mi oficial. Muéstrame su renuncia. ¡Va a ir preso! ¡Acoso político! ¡La renuncia! ¡Acoso político! ¡Acoso político! ¡Muéstrame su renuncia! Muéstrame su renuncia en este momento. Por favor, coronel. Muéstrame su renuncia. No le tenga miedo a una mujer. Adriana. Bueno, entonces allí, y lo han dicho todos, además para mí lo extraño es que hasta ahora ni Tuto Quiroga, ni Samuel Doria Medina, ni Carlos Mesa jamás hablaron de que nosotros habríamos aceptado la presidencia de Yanine Áñez. Entonces, al finalizar, Samuel Doria Medina dice, bueno, el MAS voltea mucho, no acepta nada, no se puede comprometer a que acepte Evo Morales, no se puede comprometer a que acepte la bancada. Entonces, si ustedes no deciden, hay un plan B. La sesión está convocada. Ustedes y la Iglesia Católica, la Unión Europea, los opositores ahí presentes nos dijeron, ustedes si quieren, les podemos brindar un vehículo para que puedan trasladarse.
para que estén presentes en la sesión de la Asamblea Legislativa, pero ellos lo que querían era que nosotros validemos la sesión de Yanine Áñez, porque no dejaban ingresar al resto de los parlamentarios, porque ellos sabían que si estaba el pleno... ¿Usted habría invitado a miembros de la Iglesia a esta sesión? ¿No es cierto? Nunca, nunca, Claudia, eso es falso. Y yo de verdad lo remarco. A mí me duele mucho hablar de estas circunstancias porque el monseñor Scarpellini lamentablemente falleció a consecuencia del COVID. Pero es incoherente. ¿Cómo yo voy a invitar a los miembros de la Iglesia Católica si cuando yo me acerco a la Asamblea Legislativa me reprimieron? Cuando yo intenté acercarme a la Asamblea Legislativa me intentó detener la policía. ¿Cómo yo los voy a invitar a la posesión de Yanine Áñez? Y ellos me decían, si ustedes deciden asistir, van a tener todas las garantías. ¡Mentira! Ellos querían que solamente asista yo o asista solamente Susana para validar la supuesta sucesión de Yanine Áñez. Porque ellos sabían y por eso impidieron que ingresen los parlamentarios. Y aquí tengo otra prueba de que no permitían ingresar a los parlamentarios. Esta es una sesión que se dio el mismo 12 de noviembre de la Cámara de Diputados, donde dicen recurrentemente no hay quórum. Y la presidenta en ese entonces en ejercicio dice, voy a pedir al Departamento Técnico Administrativo de nuestra Cámara que nos dé la seguridad para que lleguen los diputados que se encuentran en el Alto. Diputados que están en viaje me llamaron de Oruro y de distintos lugares. Háganles saber que presenten sus credenciales para que les puedan dar el paso y ellos puedan llegar hasta acá. Luego dice, haremos llegar por escrito a los líderes de la policía y los líderes del MAS y a su máximo dirigente para una reunión mañana para llegar a un consenso y que hayan garantías para nosotros. Ellos saben que no le permitían ingresar a los parlamentarios del movimiento al socialismo, porque ellos saben que si hubieran ingresado todos los parlamentarios del movimiento al socialismo, Yanine Áñez no hubiera asumido una presidencia ilegal. Pero como no les dejaban ingresar a los parlamentarios, ellos plantearon ese famoso plan B, que es el que habla Samuel Doria Medina, de que asuma Yanine Áñez en una sesión sin quórum. Finalmente no es sesión porque el reglamento claramente dice en su artículo 135 que para que una sesión sea considerada válida es necesario que, aquí lo tengo conmigo, es necesario que, voy a leer el reglamento de la Cámara de Senadores, perdón, 75, quórum. Para instalar válidamente una sesión del Pleno de la Cámara será necesaria la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros. La instalación debe ser previa verificación del quórum con la hora señalada, tomando asistencia. Si luego de no existir quórum, la sesión se suspenderá por 30 minutos y se volverá a convocar nuevamente. Entonces, ellos saben, Claudia, ¿por qué nosotros consideramos que esto fue un golpe de Estado? Y con esto creo que es importante remarcarlo. Fue un golpe de Estado porque movilizaron a la policía, a algunos efectivos policiales, no quiero en este momento señalar la institucionalidad, porque una cúpula militar impedía que Evo Morales continúe siendo presidente, porque ejercieron la violencia sistemática contra parlamentarios, autoridades locales, los obligaron a todos ellos a renunciar, y Evo Morales renuncia para que cese la violencia, junto a Álvaro García. Carlos Mesa sale a pedir públicamente que nadie del MAS asuma, y eso es pedir indirectamente mi renuncia. Y esas presiones también se unían a las presiones de Luis Fernando Camacho, que decide que se vayan todos. Esas fueron las condiciones con las cuales presenté la renuncia a la presidencia de la Cámara de Senadores. Porque la situación de violencia no iba a variar conmigo, porque ellos iban a seguir amedrentando al pueblo, iban a seguir levantándose militarmente contra el pueblo. ¿No hubo una instrucción de Evo Morales de que renuncien todos para crear un vacío de poder? Mire, yo en eso quiero ser honesta. Muchos parlamentarios renunciaron por presiones, incluso el propio senador Medinaceli,
nos informaron que su casa estaba siendo, le habían puesto dinamitas afuera de su domicilio. Y múltiples parlamentarios fueron amenazados en diferentes regiones. De hecho, renunció de Tarija el senador Melciades Peñalosa, de Pando la senadora Argene Simoni, de Potosí el senador René Joaquino, habrá otro que no recuerdo en este momento, pero renunciaron múltiples senadores, y renunciaron por las presiones de las cuales fueron víctimas. Cuando vieron la renuncia de Evo Morales, y también mi renuncia, entre los parlamentarios dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Estamos viendo que Evo Morales renuncia, estamos viendo que Adriana renuncia, y es cierto que algunos dijeron, ¿qué hacemos? ¿Renunciamos, nos quedamos? ¿Renunciamos, nos quedamos? Hubo un momento incluso en el que algunos parlamentarios dijeron, bueno, nosotros vamos a renunciar en solidaridad con Evo Morales porque esto es un golpe de Estado. Pero ese momento fue así como una discusión muy rápida. Y quiero decir la verdad sobre esto. Habían en ese momento, y hubo una discusión en ese momento, de si renunciaban los parlamentarios o no renunciaban los parlamentarios. Y hubieron parlamentarios que dijeron, no, nosotros consideramos que es necesario más bien reinstalar la Asamblea Legislativa y con eso recuperar las presidencias de las cámaras y tratar de ordenar nuevamente el escenario político.